Es decir, si Dios evita que tú seas, no sé, un ladrón, si Dios evita que tú seas un asesino, si Dios evitara que tú tomaras la decisión de cometer un pecado en tu vida, si Dios te obligara a no hacerlo, que Dios puede hacerlo, y quiero aclarar, no es que Dios no pueda hacerlo, Dios puede hacerlo. Ay, hermano. Gracias, hermano. Si Dios le evitara en su vida el que usted cometiera ciertas cosas que usted no debería de hacer y que además le perjudican, si Dios hiciera eso para evitarle a usted muchos problemas, sería un alivio para nosotros, ¿cierto? Diríamos, wow, iba a matar a alguien y ya no lo maté. Me iba a robar esto y ya no me lo robé. Wow, gracias a Dios que evitaste que yo hiciera esto. ¿Seríamos así de agradecidos? Yo creo que no. Yo creo que no, al contrario, nos quejaríamos más de Dios. Si ahorita ya la gente se queja de Dios. Ahora, si Dios nos obligara a hacer algo que nosotros no queremos hacer, entonces más nos quejaríamos de Dios. Y todavía más, o sea, no solamente nos quejaríamos de Dios por lo que Dios nos obliga a hacer. O sea, mucha gente, yo he escuchado a gente decir, es que si Dios quisiera que lo perdonara, Dios pondría en mi corazón el perdonarlo. Dios me obligaría a perdonarlo. Dios haría que yo lo perdonara. Si eso hiciera Dios, o más bien eso es lo que la gente espera que Dios haga, pero si Dios lo hiciera, la gente culparía a Dios. Entonces la gente diría, yo no lo perdoné porque Dios no lo puso en mi corazón. Yo lo maté porque Dios puso en mi corazón que yo lo matara. Yo me lo robé porque Dios quiso que me lo robara. Si Dios no hubiera querido, yo no lo hubiera hecho. Y entonces, ¿quién sería el culpable de todo lo que hacemos? Dios. Y Dios sabe eso. Dios sabe eso, que eso está en nuestro corazón. Dios sabe que nosotros pensamos y que nosotros creemos que si algo no sale bien, el culpable es Dios. Y si algo sale bien, no decimos el culpable es Dios, decimos yo lo hice, porque soy re bueno para esto, yo me pinto solo, soy Juan Camané. Solito puedo, no necesito de Dios. Ese es el pensamiento del ser humano. Esta semana, no es el tema, todavía no entro al tema, pero esta semana quiero decirles esto. Esta semana, un amigo mío, un amigo al que quiero muchísimo, de hecho lo considero mi hermano, crecimos juntos, fuimos a la escuela desde el kinder, hermano, estamos juntos. Ya en la universidad nos separamos, kinder, primaria, secundaria y prepa, anduvimos juntos todo el tiempo. Jugábamos, yo jugaba fútbol, me invité a jugar fútbol, él jugaba béisbol, me invitó a jugar béisbol, perdón. Los dos jugábamos americano, nos pusimos a jugar juntos americano. Jugamos muchas cosas, nos íbamos de fiesta, éramos uña y mugre. Yo era la uña, él era la mugre. No sé. ¿Por qué no oír este audio? Yo sé que no lo oí. Y éramos muy juntos, pero esta semana él publicó un video que no me gustó nada. Es un video donde José Saramago, si usted no sabe quién es José Saramago es un escritor, un novelista, tiene historias interesantes, muy buenas novelas. De hecho se ganó el premio Nobel en no sé qué año, 1993 o 98, no recuerdo qué año, pero es premio Nobel en literatura. Y es un gran escritor, no cuestiono eso, es un gran escritor. Sus historias son impresionantes, te introducen en la historia. Ahora, no le estoy diciendo para que vaya y compre un libro de José Saramago, solamente quiero hacer referencia a quién es José Saramago. Y él le hicieron una entrevista y le preguntan acerca de Dios, porque su postura siempre ha sido Dios no existe. Y entonces le preguntan acerca de Dios y él da su respuesta. Y entonces surge este video que compartió mi amigo. Y normalmente cuando es un tema de religión, de política o de deportes que salen en las redes sociales, generalmente yo no opino. No opino porque son temas
interminables, son discusiones interminables. Usted puede encontrar en las redes sociales discusiones interminables de política, discusiones interminables de fútbol o de algún deporte. Usted va a encontrar discusiones interminables de religión en las redes sociales. Y yo procuro no participar de esas discusiones porque son discusiones interminables. Y el asunto del video no era un asunto de religión, el asunto era de Dios. El tema era Dios y la no existencia de Dios. Porque una cosa es hablar de Dios y otra cosa es hablar de religión. Son cosas distintas. Dios no es religión, Jesús no es religión. Y aunque uno lo relaciona, habla uno de religión y cree que está hablando de Dios, o está hablando de Dios y cree que uno que está hablando de religión. Pero entonces me inquietó el video, sobre todo porque es mi amigo quien lo publica, y me inquieta el video y le escribo a mi amigo. Le escribo unas líneas respecto al video. Y me llama mucho la atención porque este tema de la no existencia de Dios ha sido un tema en la humanidad por años, por décadas, siglos. Los hombres han tratado de demostrar la no existencia de Dios. El asunto es que no lo han logrado. No han logrado demostrar que Dios no existe. No han logrado poner los argumentos sólidos, firmes, científicos, válidos, que demuestren que Dios no existe. Y como no lo han logrado, nos exigen, a los que sí creemos, a los que tenemos fe en Dios, nos exigen que demostremos que Dios existe. Nos piden, a ver, demuéstrame que Dios existe. ¿Para qué? Si no crees. Ahora, ¿quieres creer? Te lo muestro. Si quieres creer porque te inquieta y tienes miedo de saber si Dios existe o no, y quieres saber si Dios es real o no, porque te inquieta saber cuál es tu final después de la vida, a lo mejor te vas a ir al infierno, y tienes miedo de eso, significa que Dios sí existe. Porque te preocupa algo en lo que no crees. Te inquieta algo en lo que no crees. Y si eso te inquieta, significa que hay algo dentro de tu corazón que te está gritando a voces, cree, porque Dios sí existe. Y entonces, como no han logrado demostrar la no existencia de Dios, y este José Saramago, aunque es un premio Nobel en literatura, no en teología, ni en ciencia, es en literatura, o sea, es un gran novelista, es un gran escritor, no le hace un genio. Es un gran escritor. Y mis respetos, yo no digo que el premio Nobel no sea nada, yo no me lo he ganado, al menos no todavía, pero si algún día me lo gano, pues será en el área en la que yo me desempeñe, ¿verdad? Pero él es un premio Nobel en literatura, o sea que es un gran escritor, y lo que a mí me inquieta que no sé si el genio que tiene para escribir lo que se imagina le dé la autoridad para decir lo que piensa, o a lo mejor se imagina lo que piensa y habla y escribe lo que cree, no sé, algo hay en su corazón. Pero los seres humanos siempre han procurado negar la existencia de Dios. Porque es más fácil decir que no hay un policía de tránsito detrás del semáforo rojo y me lo pueda yo pasar, a darme cuenta que está un policía en un semáforo rojo y no me lo paso. Porque si está el policía ahí, en el semáforo en rojo, y yo me lo paso, yo sé que me van a infraccionar, ¿o no? Y entonces, si yo no veo al policía en el semáforo en rojo y me lo paso, no significa que no estoy quebrantando la ley, la estoy quebrantando, ¿o no? Entonces, para la gente le es más fácil decir, Dios no existe, porque se puede pasar el semáforo en rojo. Pero eso no significa que no estén quebrantando la ley. ¿Sí me explico? Entonces, cuando la gente dice que Dios no existe, o cuando la gente afirma que Dios no existe, no han tenido los argumentos suficientes, sólidos y válidos para demostrar que Dios no existe. No hay. Aún este último, muy famoso, Stephen Hawking, que se le considera el hombre genio por excelencia, por conocimiento y deductibilidad que hay en el mundo ahora actualmente. Es un hombre que está en silla de ruedas, que tiene paraplegia, no sé cómo se llama la enfermedad que tiene, pero está completamente paralizado, no puede moverse y habla a través de un aparatito que alguien más inventó. Y él tiene deducciones científicas respecto a la física muy, muy interesantes.
Y él es el último de los científicos o de los hombres de ciencia que han dicho fehacientemente y con mucha insistencia, Dios no existe. Y la gente le ha creído. Pero lo curioso es que él, a pesar de todo el conocimiento y de toda la ciencia y de toda la sabiduría, conocimiento que tiene, a pesar de todo eso, no ha logrado demostrar que Dios no existe. Solamente es su opinión. Y es como decir que a mí me gusta hacer muebles de madera. No soy un excelente carpintero, pero me gusta. Y un día a lo mejor llego a ser un gran carpintero. Y alguien reconoce mis trabajos de carpintería. Alguien dice, ¡wow! ¡Qué muebles tan maravillosos que hace! Y me hago famoso, hermano. Y entonces la gente me viene a entrevistar y dice, oiga, ¿cómo le hace para hacer unos muebles tan preciosos de madera? Y bueno, pues ya ve, a uno se le dan las cosas. Y entonces empiezo a salir en televisión. Y empiezo a tener las cámaras y los reflectores sobre mí. Y la gente empieza a preguntarme. Y me empiezan a hacer entrevistas. Y empiezo a salir a nivel internacional. Y me dan el premio Nobel de la carpintería. Bueno, no existe, ¿verdad? Pero me dan el premio Nobel de la carpintería. Y dicen, wow, este es el premio Nobel de la carpintería. Y eso me da fama alrededor del mundo. Y entonces un día, a mí se me ocurre, llevan una entrevista. Y me llevan una entrevista y me dicen, oiga, usted es el más grande carpintero. Bueno, eso dicen, ¿verdad? Bueno, y mis muebles dicen también eso. Y dice, oiga, ¿y qué opina usted de la teoría de relatividad de Albert Einstein? Y digo, bueno, el tipo está loco. El tipo está loco, el tipo no sabe lo que sabe, es más, ya se murió. Yo no sé por qué le hacen caso, el hombre está equivocado. Un día se me hace que tuvo una congestión estomacal y por eso se le ocurrió la teoría de la relatividad, pero es un cuento de niños. ¿Qué autoridad tengo yo para hablar de la teoría de la relatividad? ¿Qué autoridad tengo? Ninguna. Pero tengo las cámaras. Y entonces, como soy premio Nobel en carpintería, todo el mundo empieza a decir, wow, el premio Nobel en carpintería dice que Albert Einstein está equivocado. Que no es cierto la teoría de la relatividad. Hermano, es la misma opinión de cualquier científico que quiere decir que Dios no existe. Tiene toda la eminencia, tiene todo el reconocimiento en su área de investigación y de trabajo. Pero no puede decir que Dios no existe solamente porque los reflectores y las cámaras están sobre él. ¿Sí me explico? Entonces, cuando usted escucha a alguien decir, Dios no existe, no se enganche. No discuta. Mejor ore por esa persona. Y ya. Porque si usted ha creído y Dios le ha demostrado a usted que Dios sí existe, usted no tiene que demostrarle a nadie que Dios existe. Porque esa es la exigencia de Satanás. Satanás, cuando tentó a Jesús después de los 40 días de ayuno y oración, le dijo a Jesús, si en verdad eres hijo de Dios, si en verdad eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y que agarra a Jesús y que agarra las piedras y que las convierte en pan. Nada más para callarle la boca al diablo y decir, ya ves, sí soy hijo de Dios. ¿Es su hijo Jesús? Jesús le contestó y le dijo, no tengo que, bueno, no lo dijo así, pero yo quiero imaginar que el mensaje que era, es su hijo. No tengo que demostrarte nada, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy no necesito el pan. Sí, tenía un hambre, dice la Biblia que tenía hambre. Y luego Satanás dice, con que eres el Hijo de Dios. Si en verdad eres el Hijo de Dios, aviéntate del pináculo del templo para que Dios envíe sus ángeles y te salve. Y Jesús dice, ahí va, y que se aviente, que le salen alas, y que empieza a volar. Y le dice, ¿ya ves cómo si soy hijo de Dios? Eso hizo Jesús. Eso no hizo Jesús. Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y no se le. Y no tuvo que demostrarle a Satanás que era el Hijo de Dios. Hermano, cuando te cuestionan a ti, ¿eres hijo de Dios? ¿Con que eres cristiano? ¿Con que lees la Biblia? ¿Con que ahora crees en Dios? Demuéstrame que Dios existe. No te tengo que demostrarte nada. Yo me voy a salvar. No sé tú, pero yo sí.
Yo ya creo en Dios. Yo ya tengo una vida cambiada, transformada. Tengo el perdón de Dios. Pero demuéstrame que tu Dios es real. No necesito. El que necesita encontrarse con Dios eres tú. Yo ya lo tengo. Yo ya lo conozco. Yo ya sé quién es Dios. Porque si no nos metemos en problemas, hermano. Y vamos a quererle demostrar al mundo. Espérame, le voy a orar por ti para que sane. En el nombre de Jesús, a ver si en verdad tu Dios es real, que yo sane. En el nombre de Jesús, no sané. Sana. Es que no sana. Sana, Señor, grande para que crea en ti. Y tratamos de demostrar algo que Dios no necesita demostrar. Él es Dios. Y creerá en Él el que quiera creer. Así lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios ya demostró que Él es Dios. Y ya demostró que ama a la humanidad. Y ya demostró que tiene el poder porque resucitó a Jesús de los muertos. Ya lo demostró. Y dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La decisión está de cada quien el creer o no. ¿Sí está conmigo? Usted no necesita demostrarle a nadie que Dios es Dios, que Dios existe, que Dios es real. Porque si yo estoy orando para que sane y no sana, al rato va a decir, no, lo que te falta es fe. Tú eres el que no cree por eso. Y entonces contradigo a Dios. Yo mismo estoy contradiciendo a Dios porque no pude demostrar que Dios es real. Yo no tengo que demostrarle a nadie que Dios es real. Usted no tiene que demostrarle a nadie que Dios es real. Y la mejor forma que usted puede ser un testigo eficaz de Cristo es con su vida, siendo transformado, cambiando en verdad, de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo una mejor persona, siendo un mejor esposo, siendo una mejor esposa, una mejor madre, un mejor padre, un mejor hijo. Siendo mejor usted como persona, usted va a lograr dar testimonio de que Dios es real. Y entonces cuando te preguntan, oye, ¿en verdad cambiaste? Oye, ¿en verdad eres diferente? ¿Hay algo diferente en ti? Ok, es Dios. No yo, es Dios. Y eso te dará oportunidad de dar testimonio de que Dios es real. Amén. No es el mensaje, pero... Y me prometí a mí mismo, tienes que hacer el mensaje corto para terminar pronto. Ok, vamos a ir al tema de hoy. Abra su Biblia. Y sí, el mensaje en realidad es corto. Abra su Biblia en Marcos capítulo 3. Hemos estado hablando de decirle, Señor Jesús, ven a mi casa. Y cuando usted hace eso, mire, desde que empezamos con en el aniversario, que empezamos con esta serie de enseñanzas y que hemos venido hablando de nuestra casa, de que Jesús venga, de que Dios es nuestro hogar, que Él sea el que edifique la casa, todo lo que hemos venido diciendo acerca de que el Señor venga a nuestra casa, yo me he dado cuenta que algo está pasando en la iglesia. En ustedes, en nuestras vidas, en la congregación, en cada hermano y cada hermana, algo bueno está pasando. No algo malo, algo bueno. Dios está metiéndose en la vida de cada quien. Hemos orado para que Dios intervenga en sus hogares, intervenga en sus vidas, intervenga en sus familias, y creo que Dios lo está haciendo. Pero hay algo que el diablo va a encargar de hacer, y es meterse. Y entonces cuando él logre meterse a tu casa, no creas que va a entrar y va a tomar posesión de la casa y va a empezar a hacer flotar las sillas. No. Cuando él entra a la casa de alguien, es para dividirla. Ese es su propósito. Entrar a tu casa y dividir tu casa. ¿Por qué? Porque si tu casa está dividida, ¿dónde va el Señor? Yo no me imagino al Señor sentado en la sala de tu casa, viéndote a los ojos cuando tú estás peleándote con tu esposa.
Y el Señor ahí sentado en la sala, cruzado los brazos, diciendo, dale, arriba, en la cabeza, abajo, tú para el dedo. No imagino al Señor Jesús haciendo eso. Y si tu casa está en discusión, en fuego cruzado, donde hay un pleito constante, una situación de tensión continua en tu casa, el Señor no está tranquilo en tu casa. Él hará lo necesario para que haya paz en tu casa. Pero otra vez, al punto que dije al principio, Él no te va a obligar. Él no va a poner en tu corazón, ya, cálmate, cálmate, ya. Respira hondo, cuenta hasta 10. El Señor va a hablar a tu espíritu, pero si tú quieres pelear, tú te vas a agarrar del chombo con quien sea. Y tú no le vas a decir, ay, ¿por qué no me diste paz? Señor, si te la di desde el principio, pero tú no la quieres. Hablaba con una persona y le decía, tú no quieres dejar de tomar. Y él me decía, es que no puedo. No quieres. No, es que no puedo. No quieres. Ya después de tanto decirle no quieres, yo creo que lo convencí, porque terminó diciendo, sí, tiene razón, no quiero. No sé si lo convencí o realmente le estaba diciendo lo que hay en su corazón, pero hay cosas que Dios quiere cambiar en tu vida, pero que nunca van a cambiar a menos que tú quieras que cambien. Si tú no quieres que cambien, no van a cambiar, seguirán siendo igual. Si tú tienes unos zapatos, mire, somos tan raros los seres humanos, que tienes unos zapatos que te aprietan, te lastiman, te cansan. Dices, ya me cansé de estos zapatos. Y no te los quitan. La siguiente semana te los vuelves a poner. Entonces, ¿dónde está el pensamiento? Yo digo, bueno, si no te gustan, si no te quedan, si te lastiman y te cansan, no te los vuelvas a poner. Es que están bien bonitos. Entonces, aguántate y cállate la boca. Porque nosotros tenemos lo que nosotros queremos. Lo que tú quieras en tu vida, eso tendrás. ¿Tienes problemas? Es lo que quieres, hermano. Y a lo mejor dices, no, pastor, yo no quiero problemas. Si no los quisieras, no los provocarías. Si no quisieras problemas, no le buscarías ahí andarle escarbando, ver qué te encuentras. Porque sabes que si le escarbas, vas a operar. Yo le decía a mi esposa, cuando tú preguntas algo, la gente te dice lo que tú preguntas. Pero también la gente te va a decir lo que le conviene a la gente decir. Y si tú sabes que la persona te está mintiendo y le insistes preguntando, vas a provocar que la persona mienta más. No te va a decir la verdad. Porque cuando alguien te miente y tú le preguntas, o sea, si tú sabes que lo que te dijo es una mentira y le sigues preguntando, la persona no está dispuesta a decirte la verdad, menos si ya te dijo una mentira. Y si tú le sigues preguntando, ¿qué vas a provocar? Que te siga mintiendo. Yo le digo a mi esposa, cuando le pregunta, por ejemplo, nos pasaba con algunos de mis hijos, y yo sabía que me había hecho una mentira, yo dejo de preguntar. Y dejo de preguntar porque yo sé que lo voy a hacer que me mienta más. Porque lo que no quiere es ser descubierto. Porque si desde el principio te dice la verdad, es que quieres librarse del problema, ¿o no? Pero si te mientes, que no quiere que lo descubras. Y quien sea, tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu jefe en el trabajo, quien sea, si ya te mintió desde el principio, no está dispuesto a decirte la verdad. El problema es que nosotros ya sabemos, como sabemos la verdad, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, estoy seguro. Porque mira que si yo descubro, ya sabes para qué descargo. Nada más estás provocando que te mientan más. Y entonces, pastor, ¿los dejamos mentir? No, hermano. Pero algo que yo procuro hacer con mis hijos es explicarles las consecuencias de mentir. Casi lo que nos pasa, casi todo lo que nos pasa cotidianamente, yo aprovecho y procuro darles una enseñanza respecto a lo que la Biblia dice. Ayer pasó algo ahí en la manzana, una pareja se estaban peleando, bueno, ya no son parejas de años que se separaron, pero la señora fue a la casa del Señor a ver a sus hijas, porque el Señor es el que tiene a las niñas. Y
Y estaban peleando, peleé. Y me hablan, no me acuerdo quién me habló, mi hijo me habla, papá, el vecino fulano está peleando con su esposa o con la señora. Y pues yo conozco al vecino, nos llevamos bien, me respeta, y dije, voy a ver. Y ahí voy para afuera. A ver si yo puedo decir, no salía el chisme de la ventana y con el celular, como muchos de los vecinos que había ahí en la cuadra, estaban desde la ventana grabando a ver el play. Yo salía a ver, podía ir. Ya le hablé al hombre, lo calmé, lo tranquilicé, logró que el problema no creciera. Y eso sirvió para darles una lección a mis hijos, para hablarles de algo. Y entonces aproveché, no burlándonos ni juzgando la vida de esta persona, no está hombre que va a ella, no te paz. Cuando el yugo es desigual, en esto y cuando la Biblia dice, no te unas en yugo desigual, eso es lo que pasa. Entonces, no les estoy, yo sé que muchas de las cosas que hay en mi casa, incluso yo como persona, necesitan ser corregidas. Pero entiendo una cosa, la casa tiene que tener una unidad que la haga sólida. Tu casa tiene que estar sólidamente construida. ¿Sí está conmigo? Para que tú tengas una casa a donde estará el Señor. ¿Sí? En una ocasión platiqué con un hombre, tenía años que no lo veía, nos habíamos conocido años atrás y él sabía que yo me había casado y yo sabía que él se había casado y nos encontramos un día en la calle aquí en Valle y le digo, hola, ¿cómo estás? Y le digo, si invítame un café, ¿no? Bromeando, porque yo no tengo tiempo para ir a tomar un café, mi café me lo tomo rápido. No tengo tiempo para ir a sentarme a tomar un café con alguien. Le digo, invítame un café. Y se me queda bien y dice, ay, qué mala onda eres. ¿Por qué? Porque no tengo dónde invitarte a tomar café. ¿Cómo que no? ¿No supiste que me peleé con mi esposa? No te voy a invitar a mi casa si ya ni tengo casa. No, pues yo no te dije que me invitaras a tu casa, yo te dije invitar a tomar un café. No, dormí y me empiezo a convertir. Y yo me doy cuenta que la situación por la que él pasó le hizo perder. Hasta que le hizo perder este pero tu casa está dividida. ¿A cuál casa lo estás invitando? ¿A dónde le estás diciendo que venga? Eso te da una cosa.
¿Cuál es la estrategia? Primero, Dios, antes de ir a la estrategia, antes de que Satanás pensara en dividir las casas, Dios pensó en Génesis capítulo 1, dice la Biblia que Dios vio que el hombre estaba solo, que Génesis 2, perdón, Dios vio que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Desde el principio Dios pensó en la familia como el núcleo donde el ser humano podía fortalecerse y ser mejor como persona. El hombre necesita de la mujer necesita del hombre. Y si ya la familia fue hecha y fue construida, quien está en casa, el hombre o la mujer sola o el hombre solo, tiene que pensar en un futuro generacional, no en un futuro personal. Tiene que pensar en un futuro generacional. Cuando la mujer ya está sola en casa, cuando el hombre ya está solo en casa, por lo que haya sido, tiene que pensar en el futuro generacional. Porque lo que el diablo está buscando no es destruir un matrimonio, está buscando destruir naciones. Para que a lo largo de la historia se repita la misma historia de lo que tú pasaste. Divorcios, viudez muy pronto, escasez, miseria, destrucción, odio, rencor, odio de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Eso es lo que Satanás está buscando por generación. Y a lo mejor tú dices, pues yo ya la libré, ya es bronca de mis hijos. No, porque la historia tiende a repetirse. Vea la historia en su casa. ¿Qué patrón se está repitiendo? Mujeres solas, hombres solos, madres solas. ¿Qué patrón se está repitiendo? Hijos alcohólicos, padres alcohólicos. ¿Cuál es el patrón que se repite en su casa? Observe y vea. Y dígame si estoy equivocado. Si hay patrones que se repiten o no. Hay patrones que se están repitiendo, donde tú puedes ver que la mamá es sola y sacó adelante a la familia, y de repente la hija es sola y saca adelante a la familia, pero la nieta también tiene la misma historia, es sola y saca adelante a la familia. No digo que sea un fracaso estar solo, no estoy diciendo eso. Pero estoy hablando del patrón que se repite, de la historia que vuelve a suceder en las familias. Y a lo mejor no por parte de ella, porque ella tiene una familia estable. Pero ¿qué tal de parte de él? Donde la familia es inestable. Y entonces ya no solamente afectó, ya no solamente es él el que está dañado, sino que ahora ya afectó a una mujer donde viene de una familia correcta, una familia no correcta, una familia estable, y ella viene de una familia estable, pero él no. Y entonces a él, al no venir de una familia estable, ya perjudicó a ella. Y ahora se escribe una nueva historia donde hay dos personas que tienen una inestabilidad emocional. ¿A quién va a perjudicar? A la siguiente generación. ¿Sí me explico? Ahora hay familias que están juntos por años, pero ya aprendieron a estar juntos por años porque les encanta el infierno. Están juntos, sí, son una familia estable. ¿Por qué? Porque están juntos. No, no es una familia estable. Es una familia que tiene un infierno, que aprendieron a estar juntos, pero tienen un infierno. Y eso también se repite en la siguiente generación. Y sí, llegan a viejitos juntos y se mueren juntos, pero se mueren así, del coraje, de las muinas. Porque así viven, infelices. Ahora, Dios no quiere que tú tengas una familia infeliz. Dios quiere que tengas una familia feliz, estable, que le puedas dar a tus hijos una estabilidad emocional.
¿Sí está conmigo? Independientemente de cómo sea tu núcleo familiar, papá, mamá, hijos, papá, hijos, papá, mamá, hijos, no sé, cualquiera que sea tu núcleo familiar, como quiera que esté construido tu núcleo familiar, tiene que ser un núcleo familiar sólido. Porque no vayan a pensar que a las solteras las quiero casar, o a los solteros los quiero casar. Ay, el pastor quiere que todos estemos casados. No, no. De hecho, no. Esa decisión es tuya y tú decidirás qué es lo mejor para tu vida. Pero lo que sí es que tienes que tener un núcleo familiar sólido, cualquiera que sea tu núcleo. Si tu núcleo eres mamá soltera y tienes a tus hijos y ese es tu núcleo familiar, tiene que ser sólido. Y si tu núcleo familiar eres papá soltero y tienes hijos, tiene que ser sólido. O si estás casado y tienes hijos, tiene que ser sólido. Y si eres soltero y todavía no te quieres casar, está bien, así tiene que ser sólido. ¿Sí me explico? Entonces, el propósito de Dios siempre ha sido que el núcleo familiar esté sólido. Y aunque en la Biblia encontramos en Génesis que Dios trajo al hombre una mujer para que él no estuviera solo, ese es el propósito de consolidar una familia. Hacer una familia. Ese es el propósito. Y la familia tiene que ser sólida. A lo mejor con el paso de los años y por el error y las malas decisiones, la estructura de tu familia ha sido transformada. La misma destrucción que Satanás ha traído a tu casa ha provocado que tu familia sea trastornada. Pero ahora tiene que caber la cordura en ti. Y tienes que poner orden a tu casa para que tu casa no esté dividida. ¿Sí está conmigo? Porque yo he conocido mamás solteras que son excelentes madres, pero sus hijos son tremendos. Son bárbaros. Y son tercos como mulas. Se les dice, se les habla, se les enseña, se les aconseja y la mamá siempre se esforzó por darle la mejor vida y los hijos son tremendos. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué fallé? Dicen las mamás. He visto mamás que se preguntan y dicen, ¿qué le fallé a mi hijo? Probablemente no te diste cuenta cuando tu casa se dividió. Y aunque le hablaras a tu hijo, el corazón de tu hijo ya no estaba contigo. Y entonces todo lo que decías era en vano. Y todo lo que hablabas era en vano. Y nunca lograste recuperar el corazón de tu hijo. Y creo que nos va a ayudar un poco en saber en qué momento nos equivocamos. En qué momento o cuáles son las estrategias que el diablo utiliza para dividir tu casa. Y yo quise poner 6 porque dije que el mensaje iba a ser corto. Pero en realidad son muchísimas y creo que en estas 6 se conjugan todas las que el diablo puede usar. A lo mejor me equivoco y haya otras más. A lo mejor haya otras estrategias que el diablo utilice para dividir tu casa. Pero me gustaría que identificaras estas 6 al menos. Si logras identificar estas 6, lograrás identificar cualquier otra estrategia que el diablo quiera utilizar para dividir tu casa. ¿Amén? ¿Está conmigo? Ok, vamos a ver estas 6 herramientas o cosas que logran dividir tu casa. Y aunque no tienen un orden de importancia, no hay un orden de que este es más importante que las demás. No hay un orden de importancia en lo que les voy a decir. Sí creo que son necesarios que ustedes las conozcan. Así es que vamos a ver la causa y vamos a ver la solución. ¿Sí? Porque de nada sirve que les dé el mal, que les diga, están enfermos. Pues sí, pastor, estamos enfermos. Bueno, adiós. Y ya los deje ir enfermos. No, chistes, ya sabemos cuál es la enfermedad y vamos a ver cómo podemos curarnos. Amén. Entonces, primero tienes que saber que Satanás es tu enemigo. Satanás está en contra. Lo primero que tienes que saber es que Satanás está en contra de todo lo que Dios ha creado. Cualquier cosa que sea. Satanás quiere destruir este mundo, quiere destruir a la creación de Dios, quiere destruirte a ti, quiere destruir tu casa, quiere destruir tu familia, quiere destruir tu alma, tu corazón. Satanás está enojado con Dios y es enemigo declarado de Dios. Y por lo tanto, si es enemigo de Dios, es enemigo de todo lo que Dios ha hecho. Dice la Biblia en Efesios, el apóstol Pablo hablando, dice
que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Efesios capítulo 6 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores, de las regiones. Es decir, tenemos una lucha contra demonios, contra Satanás y sus demonios. Y lo primero que tienes que saber, que cuando tu casa se está dividiendo, tu enemigo no es tu esposo, o tu enemigo no son tus hijos. Es que mis hijos no me quieren y ahora los odio con el jarocho. No, ellos no son tus enemigos. Tu enemigo no es tu suegra. Ah, sí, pastor, usted no conoce a mi suegra. Tu enemigo no es tu suegra ni tu suegro, porque le echamos mucha tierra a las suegras, pero también hay suegros. Entonces, tus enemigos no son las personas. Lo primero que tienes que saber respecto a la división de tu casa es que no te estás peleando contra carne y sangre. Aunque sea una persona la que te está causando problemas, aunque sea tu esposo al que no soportas, aunque sean tus hijos los rebeldes, aunque sea tu esposa la que no puedes controlar y que es ingobernable, o que sea lo que sea que esté pasando en tu casa, no son las personas tus enemigos. Es lo primero que te tiene que quedar claro. Porque cuando la casa se empieza a dividir, empezamos a ver a la persona en tu casa, la empiezas a ver como tu enemigo y dices, por tu culpa. Por tu culpa tenemos esto en la casa. Es por tu culpa que tenemos estos problemas. Es por tu culpa que no tenemos dinero. Es por tu culpa que nuestros hijos se enfermaron. Es por tu culpa que hay un tiradero. Y entonces empezamos a culpar a las personas. Ahora, es verdad que las personas son las que hacen el tiradero. Es verdad que las personas son las que se gastan el dinero. Es verdad que las personas son las que gritan y las que se enojan. Es verdad eso. No estoy diciendo que todo lo malo, Satanás vino y hizo un tiradero. No. A lo que me refiero es que hay alguien que quiere dividir tu casa. Y esa persona o ese ser es Satanás. Que puede usar a tu esposo, que puede usar a tus hijos, que puede usar a tu esposa, que puede usar a tu suegra, para que tu casa se divida. Eso sí me queda clarísimo. ¿Sí está conmigo? Pero el que está buscando la división de tu casa es Satanás. Y si tú te queda claro eso, entonces con quien te vas a pelear no va a ser con la persona. Ayer que este hombre que estaba peleando con su exmujer, estaban en la calle y la mujer venía y con un fierro le rayaba el carro y le rompió el espejo lateral del carro. Y el hombre se enojaba. Yo decía, tranquilo, te está provocando. Pero acabo de pintar mi carro. Y sí, tenía como 4 meses que lo había pintado. Nos tocó verlo ahí cómo lo iban a pintar a su casa. Y ahí estaban pintando su carro y cuando esta mujer lo rayaba, él se daba unas enojadas. Y la mujer se agarraba vuelo con el fierro y le decía, y llega a correr contra, oye, digo, tranquilo, pero es que es mi carro. Le digo, sí, pero tú no entiendes que lo que está buscando no solamente es provocarte a ti, ya sea para que la golpees, ya sea para que la maltrates, ya sea para que la ofendas y al rato tengas una demanda. No solamente es eso, está buscando dañar el corazón de tus hijos. Pero ¿por qué si es su madre, por qué hace eso? Le digo, porque no es ella. Es el diablo que está tocando el corazón de ella para provocarte a ti y entonces tú te enojes y tus hijas te vean cómo golpeas a su madre. Porque quieras o no, es su madre. ¿Sí me explico? Y entonces las vidas quedan marcadas. Cuando tú te peleas, si eres esposo y tienes esposa, o eres esposa y tienes esposo y te peleas con él, pues ves que él te lo busca, sí. Pero no solamente estás buscando un pleito para ganar, estás destruyendo tu casa.
y estás dañando el corazón de tus hijos. ¿Sí me explico? Y al rato tienes hijos que crecen con la idea de que el matrimonio es pelea, es discusión, son golpes. ¿Logró el diablo su cometido? Sí, porque a lo mejor después como esposos te perdonas. O al menos se aguantan y ya se quedan juntos. Pero ya quedó la mente de un niño dañada. ¿Sí está conmigo? Ay, pastor, ¿por qué no me dijo eso antes? Porque te no he estado aquí antes, pero es que lo he predicado siempre. Ahora, y pastor, ahora, y los que ya la regamos, corrija el barco, enderece la dirección y haga lo correcto a partir de hoy, para que su casa no sea dividida y el corazón de sus hijos no siga siendo dañado. Y el corazón y su matrimonio y su esposa y su esposo vivan felices y usted viva feliz. ¿Sí está conmigo? Los principios bíblicos para una vida en familia feliz están ahí en la Biblia y tienen gran importancia para transformar tu vida. Y tú puedes tener una vida feliz. Tú puedes tener un matrimonio feliz. Puedes tener hijos felices. El problema es que nuestros hijos se portan mal, o nuestra esposa hace algo indebido, o nuestro esposo hace algo incorrecto, y entonces ahí vamos a que tú, No se olvide, el que quiere dividir su casa es Satanás. Él está buscando dividir, está buscando destruir. Pastor, entonces no voy a hacer nada si mi hijo hace algo incorrecto. Claro que vas a hacer algo, lo vas a corregir, lo vas a disciplinar en el amor de Dios. Vas a poner la disciplina, vas a poner la regla, vas a hacer la corrección necesaria para que tu hijo se corrija. Si es necesario quitarle el celular, quítaselo. Veíamos en la semana, estaban mis hijos haciendo tarea ahí en el estudio, y yo estaba revisando las redes sociales y me mandaron un video donde jóvenes, ya entre los 17 y 20 y tantos años, jugaban juegos de video. Y entonces sus papás, ya ancianos por cierto, o mayores al menos, llegaban y les quitaban las consolas de juego de video y las destruían. Y uno me decía, ay, qué cruel el papá, ¿por qué le destruye? ¿Qué culpa tiene la consola de juego de video? No, el asunto no era la consola, el asunto era la actitud de los hijos. Y yo les decía a mis hijos, vean. Decían mis hijos, no papá, quita eso. No, le digo, eso es lo que pasa. ¿Quieren que yo les haga eso? Por supuesto que no lo voy a hacer, pero sí voy a tener, o he tomado medidas para disciplinar ciertas actitudes. Antes ellos podían irse a dormir a su cuarto con su celular en la mano. Ahora no, el celular se queda abajo, en la sala, en el estudio, pero el celular no puede subirse al cuarto con ellos. Y uno puede decir, ay, eso es muy drástico, pastor. Invade su privacidad. No, invade mangos. Yo soy su padre y son mi responsabilidad. Así es que su celular se queda abajo. ¿Les ha afectado algo en la vida? No. Siguen siendo igual. Hasta más libres, duermen más tranquilos. El otro día le decía a Isra, ya llevaba una semana que no se dormía en el carro, ni de ida ni de regreso. Porque en las mañanas salimos a las 10 de la mañana de la casa y en las mañanas se tienen que levantar a las 5. Entonces imagínense, se levantan a las 5 de la mañana, pero se duermen a las 12 de la noche, ¿qué durmieron? Y luego si se duermen a la 1 o a las 2, por el bendito celular, entonces no duermen. Entonces salíamos a la casa a las 6 y los tres venían muertos, hermano. Yo dije, esto se desvelaron, porque te balconeas solito cuando haces las cosas mal. Y entonces Isra ya llevaba una semana sin dormirse en el carro, la misma semana que el celular se quedaba abajo. Le digo, ¿te das cuenta cómo has dormido mejor? No, es que has dormido mejor. Y ellos no se dan cuenta, hermano. Cuando estás en el problema no te das cuenta. Si tienes problemas con el celular, de que no te puedes dormir temprano, déjalo lejos de ti.
Complícate, decía mi hijo. David me decía, estoy buscando la estrategia de complicarme las cosas para no hacer esto que me quita tiempo. Haz eso. Si el celular te desvela, aleja el celular, mételo en una tina de agua y vas a ver cómo ya no te desvela. Solución. ¿O no? Otra vez vuelvo al problema de los zapatos. Si los zapatos te aprietan, no te los vuelvas a poner. O al menos llévalos con el zapatero para que los horme. Es que me los pongo para ver si horma el zapato. No, te va a hormar los dedos. Como Geisha te van a quedar. Pero la solución, hermano, no está en hacerle daño a la gente. Tienes que saber que tu enemigo no es la persona que tienes enfrente. El divorcio no viene porque tu enemigo te quiera destruir. O sea, la persona que tienes enfrente no es tu enemigo. El divorcio viene porque Satanás logró destruir tu vida. Y a veces es necesario el divorcio. No digo que está bien. A veces es necesario. Porque el orgullo y la soberbia del corazón de ambos impide que se reconstruya el matrimonio. Y entonces es mejor separarse. No estoy de acuerdo con el divorcio, pero a veces es la única solución. ¿Sí están conmigo? Okay. Pastor, y los que ya nos redivorciamos y requete divorciamos y ya nos enviudamos y ya estamos separados, estamos con hermano, todavía tiene que pelear por su núcleo familiar, sus hijos y los hijos de sus hijos. Amén. Y entonces tenemos que saber cuáles son las estrategias que usa Satanás. Si Satanás es tu enemigo y él quiere destruir tu casa, estas son las estrategias que va a usar. Primero, no digo, insisto, no es el orden de importancia, pero es conforme yo creo que Satanás va a usar para dividir una casa. El primero es el enojo. El enojo es la estrategia más simple y más fácil que el diablo utiliza. Con el enojo se divide la casa. El enojo llega a destruir personas. El enojo llega a cometer homicidios. El enojo llega a la violencia y al maltrato. El enojo puede provocar que la gente se haga daño, no solamente emocionalmente y psicológicamente, sino también puede provocar un daño físico. Y muchos de esos daños son irreparables por causa del enojo. El enojo puede llegar a destruir. Entonces el diablo viene y golpea y destruye. Y a través del enojo se logra, es la manera más simple que yo entiendo que el diablo tiene para dividir una casa, a través del enojo. Porque el enojo desata orgullo y soberbia. O sea, ya me enojé en mi familia, ya nos enojamos, ya nos dijimos de cosas, ya nos hicimos caras, nos aventamos los trastes, porque ya nos enojamos, y entonces viene el orgullo y la soberbia, después del enojo. La estrategia que va a usar es el enojo, porque ya me enojé, ya no le hablo. ¿Qué logró? Dividirnos. O sea, no solamente me enojé, sino que ahora soy orgulloso y soy soberbio y no quiero ir a pedir perdón. O no quiero perdonar. Porque aunque el otro fue el que empezó, ya viene como el perro arrepentido, con el hocico partido y el rabo entre las patas y las orejas caídas, y ya viene a pedir perdón. El otro, como está orgulloso y soberbio, no te perdono. Y no te perdono. Y ya no te perdono. Me voy con mi madre. Por orgullo, por soberbia. Pero no fue el orgullo y la soberbia lo que trajeron la división, fue el enojo. Después viene el orgullo y la soberbia. Pero el enojo es lo que hace. Cuando yo me enojo, pierdo el control. El enojo provoca una serie de sustancias químicas que no tengo la menor idea de cuáles son, pero existen, están ahí, y nublan el entendimiento y la razón. Y no lo digo yo, lo dice así. El enojo hace que nos nublemos, que no pensemos, que actuemos como animales. Literal, actuamos como animales. Nada más que nosotros sabemos hablar. Haga de cuenta que es un perico enojado. ¡Ah, desgraciado! ¡Desgraciado! O sea, así. ¿Piensa el perico? De hecho, el perico tiene un cerebro muy chiquitito. Pero imagínese un perico enojado.
Así nos ponemos nosotros cuando nos enojamos. Decimos lo primero que se nos ocurre. Hablamos lo primero que nos viene a la cabeza, a la boca más bien, no a la cabeza. Hablamos lo primero que nos viene y decimos cantidad de barbaridades porque estamos enojados. Y entonces cuando nos enojamos hacemos daño. Decimos cosas que no queríamos decir. Es como si te alcoholizaras, hermano. Cuando te enojas es como si te alcoholizaras o te drogaras. Tu entendimiento queda nublado. No alcanzas a razonar o a pensar correctamente. Y hay muchas cosas, muchas causas, por las que viene el enojo. Hay muchas causas. ¿Por qué no tenemos paz? ¿Por qué no tenemos paciencia? ¿Por qué no hemos descansado bien? Incluso cuando no duermes bien, eres más irritable. A lo mejor tu estado hormonal, las mujeres pasan por muchas variaciones en sus hormonas, y no hablo del periodo menstrual, estoy hablando también del periodo postmenstrual, o sea, ya cuando se acabó la menopausia, cuando ya se acabó el ciclo menstrual, viene un cambio hormonal radical. Ahora todas sus hormonas se tienen que ajustar. Yo creo que si Dios nos hubiera puesto a nosotros eso, hermano, ya la humanidad se hubiera extinguido. Dios dijo, no, al hombre no se lo va a dar porque se va a poner loco. Mejor se lo doy a la mujer. Ella se aguanta, son valientes. Y pueden ser, las causas que provocan el enojo pueden ser variantes, muchas, miles. No es una sola causa la que provoca el enojo, pueden ser muchísimas causas. Lo que tú tienes que saber es qué es lo que te hace enojar. ¿Qué es lo que te hace enojar? Yo he escuchado a mamás que yo estoy bien tranquila, pero nada más tengo un reguero y eso me pone mal. Mentira, no es el reguero. Es quizás que tus hijos no obedecieron. El reguero es causa. El reguero es la rama. La raíz es que tus hijos no te obedecieron, que no hicieran reguero. He escuchado esposas que dicen, yo no amo a mi marido, pero me molesta que se vaya a jugar fútbol con sus amigos. El problema no es que su esposo vaya a jugar fútbol. El problema es quizás que él no está con ella. Quizás ese es el problema. Pero si a ella no le gusta el fútbol, dice el marido, si no le gusta, pastor, ¿cómo lo voy a llevar? No, pero es porque no tienen cosas en común. Y el único tiempo que él tiene libre, en lugar de invertirlo en la familia, lo invierte en los amigos. Y eso genera el conflicto. Y eso enoja a la esposa. Y eso hace que arda Troya. Explota el Popocatépetl, todo pasa. Por eso se acabó Pompeya, porque una esposa se enojó. El enojo viene por muchas causas, pero tienes que descubrir qué es lo que provoca el enojo. No te engañes con que es el reguero, no es cierto. Porque ha habido otras ocasiones que hay reguero y no te enojas. El problema no es si tu marido llegó tarde, no, porque hay veces que tú lo mandas a hacer mandado y llega tarde y no te enojas. El problema no es si se te acabó el dinero o no, porque en otras ocasiones has estado sin dinero y no te enojas. Que le reclaman al marido, he escuchado a una mujer que es que no me alcanza, pastor, es que se gasta todo en sus amigotes. El hombre con trabajos gana el mínimo. No le queda para los amigotes. El problema no es si tienes dinero o no. Ese no es el problema. Tienes que ver realmente cuál es la raíz de lo que provoca el enojo. ¿Sí estás conmigo? O sea, ¿cómo sabes si esa es la causa del enojo o no? Porque en otras veces ha pasado y no te has enojado. Pero si eso pasa frecuentemente y eso hace que te enojes, esa es la causa. Y entonces, ¿qué hacemos, pastor? No enojarnos. Lea conmigo. En Job, capítulo 5. ¿Qué le dije? Job, capítulo 5. Dice la Escritura: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia.
¿Qué le pasa al necio? Lo mata la ira. Hermano, ¿sabe cuántos infartos hay en el mundo? ¿Y sabe cuál es la causa de los infartos? Las emociones. Está el que se infarta de que estaba bien contento y se sacó la lotería, ¡pum!, se muere del puro gozo. Pero también están los que se mueren por corajudos. El enojo puede provocar un infarto. Y dice Job, cuando todavía no se descubrían los electrocardiogramas, la ira mata. ¿Y quién es el que se aira tanto como para que lo mate? El necio. Entonces, cuando la necedad llega a nuestro corazón, nos nubla y no permite, ahí estamos necios, oye, no te enojes, oye, no es para tanto, ¿cómo va a ser para tanto? Ahí está enojado. ¿Por qué está de necio? Porque no entiende razones y porque pierde la noción de la realidad. ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando alguien se enoja así, hermano, y cuéntese lo que más confianza le tenga. Córrale, hermano, esa persona enojada no va a entender razones. No va a entender razones. Proverbios 5. La persona enojada no entiende razones. Ahora, ¿qué haces cuando una persona está enojada? Lo peor que usted puede decirle a una persona enojada es: cálmate, no te enojes. Porque ¿sabe lo que oyó la persona enojada? ¿Sabe lo que escuchó? Que leía esta neurótica otra vez. Eso es lo que escuchó. La persona enojada es una persona que se nubla su entendimiento. Entonces no va a entender razones. ¿Qué conviene hacer cuando alguien se enoja? Cállese. No diga nada. Dele 5 minutos, 1 minuto, 3 minutos, dependiendo de la persona. O dele 10 años, a lo mejor en 10 años se le pasa. Depende de qué tan necia sea la persona. En serio. La necedad es la que te hace enojar. Yo les hablé hace unos años atrás, o meses, años, les hablé acerca del enojo. Y a mí me queda clarísimo que el enojo es un ladrón. Un ladrón que te roba la paz. Un ladrón que te roba la tranquilidad. Un ladrón que te puede robar la familia. Un ladrón que te puede robar las bendiciones de Dios. Ese es el enojo. Por eso mucha gente es atada con el enojo. Su casa es dividida y saqueada. ¿No aplica lo que dijo el Señor Jesús? Cuando tú te enojas, vas a perder la razón. Yo soy una persona muy enojona, hermano. Creo que soy de la familia, soy el más enojón. De mi esposa, mis hijos y yo soy la persona más enojona. Pero he logrado calmarme. Pero hay veces que no me calmo. Y me enojo. ¿Y sabe qué hago cuando me enojo? Me alejo un poco de mi familia. Me callo. Si tú eres la persona que se enojó, cállate. Cállate. Es lo mejor que puedes hacer. Cállate la boca. ¿Por qué? Porque entre más hablas, más alimentas tu enojo. Dice la Biblia, la palabra suave calma la ira. Refiriéndose a que la palabra áspera provoca el enojo. Es lo que dice. La palabra áspera provoca el enojo y la palabra suave calma la ira. ¿Cómo es que la palabra áspera provoca el enojo? Es decir, Fabi se enojó y yo le digo, ya Fabi, cálmate, y ella se enoja más. No, es la palabra áspera que sale de mi boca la que hace que yo me enoje. Cuando yo hablo, yo me enojo más. Hagan la prueba. O más bien no hagan la prueba, porque de verdad van a salir heridos. Pero acuérdese, usted llega a la casa y le dijo a sus hijos que no hicieran reguero, porque iba a tener visitas. Y llega y hay reguero. ¿Y qué es lo primero que empieza a hacer? No, recoger, pastor, pues si vienen visitas hay que recoger. ¿Es lo primero que hace? No, lo primero que hace es pelearse con todo el mundo. Pero si le dije que no hicieran reguero. Eso cada vez, oye,
mamá, pero hoy vamos a jugar. Pero les dije que. Y usted entre más grita, más se enoja. Ojalá fuera que cuando usted se enoja, mire, ojalá y las cosas solitas se agarran y dicen, ay, ya se enojó, vamos a guardarnos. Pero se guardan las cosas. Aunque usted grite, hermano. El calzón tirado a media sala, ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Y usted dice, ¡que el calzón está tirado ahí a media sala! Ya todos los vecinos se enteraron que tus calzones los tienes a media sala. Lo peor es que se van a imaginar mil cosas. ¿De dónde llegó ese calzón? Pero tú tienes que resolverlo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Gritar? No, agarra el calzón con pincitas sobre todo y llévalo a la ropa social. Hermano, el calzón no se va a mover solo. Y no porque grites fuerte vas a resolver el problema. Estoy hablando de algo simple como la ropa tirada. Pero puede ser cualquier cosa. Si tu hijo llega tarde, más tarde de lo normal, y tú le empiezas a decir, que para qué llegaste tan tarde, no va a hacer que el tiempo regrese. Nunca he visto que el reloj se regrese por causa que alguien gritó. Es que ya llegaste bien tarde, sí, y seguirá avanzando el tiempo. No se va a regresar. Pero gritas y maldices y no va a pasar nada. Entonces, esa es la necedad que provoca el enojo. ¿Sí me explico? No entendemos razones. Ahora, se lo estoy diciendo ahorita que usted está tranquilo. Para que cuando se enoje, se acuerde. Porque si se lo digo cuando usted está enojado, no me va a escuchar, me va a dar una patada en el trasero. Va a decir, ¿qué se pasó? Yo a usted lo quiero mucho, pero ahorita no me parece. Oiga, me lo han hecho, hermano. Me lo han hecho, me han corrido de casa diciendo, sí, gracias, pastor, por su ayuda, pero ahorita no nos moleste. Sí, me corre. Pero entonces, el enojo no lo resuelves en el momento del enojo. El enojo lo resuelves antes del enojo. ¿Cómo? Haciendo conciencia y teniendo presente que cuando te enojas, no ganas nada. Pierdes todo. Entonces, ahora, yo no estoy diciendo que usted nunca más se va a enojar en la vida con este consejo que le acabo de dar. De hecho, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, llegará el momento en que te enojes. Llegará el momento en que no lo puedas evitar y te vas a enojar. El asunto es que no pierdas la razón. Ese es el asunto. Entonces, si el enojo, tú logras detenerlo y te das cuenta que el enojo mata. ¿El enojo qué? Mata. No lo dije yo, lo dijo Job. Y mire que Job estaba cerquita de la muerte. ¿Cómo transformamos el asunto del enojo? El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y la paz que yo les doy, dijo el Señor Jesús, no es la paz que el mundo les da. ¿Sí está conmigo? Tú tienes paz en el mundo porque el mundo te ofrece trabajo. Yo he escuchado gente que dice, yo con que tenga trabajo estoy bien. No es cierto, tienen trabajo y al rato pierden la salud. O tienen trabajo y al rato pierden la familia. Porque están tan metidos en el trabajo que se olvidan de la familia. Y por eso la paz que da el Señor Jesús no es la paz que da el mundo. Es decir, la paz del Señor Jesús no tiene pérdidas. Y esa es la paz que nosotros necesitamos. ¿Cómo haces o cómo vences el enojo? Una, teniendo paz. Pero no paz antes en el momento del enojo. Porque cuando estás enojado no entiendes razón. Necesitas la paz antes del enojo. Necesitas vivir en paz todos los días de tu vida. De manera que el Señor Jesús sea el que traiga esta paz. Es decir, si tú, ¿qué es lo que te robaría la paz? ¿Qué te robaría? Piensen, no me digan. Piensen, ¿qué te robaría la paz? ¿La enfermedad? La enfermedad sería un buen argumento para robarte la paz. Porque ahora vas a estar afligido. Piense, cuando alguien se enferma en la familia, no puedes dormir, gastas dinero, tienes que llevarlo al médico, no tienes descanso, a lo mejor faltas al trabajo por causa de que alguien está enfermo en tu casa. Y entonces la paz se desquitada por causa de una enfermedad. A lo mejor la falta de dinero te puede robar la paz. Porque tienes que pagar deudas, porque tienes que comer, porque tienes que mandar a los hijos a la escuela. Y la falta de dinero te puede quitar la paz. ¿Sí está conmigo? O
sea, cualquier cosa puede robarte la paz. Pero, ¿cómo logras sobreponerte a eso? Sabiendo que si no tienes dinero, no te vas a morir. No se va a acabar el mundo. A lo mejor ahorita no tienes dinero, pero esto también se va a resolver. A lo mejor alguien está enfermo, pero Dios va a ayudarte y Dios va a poner los medios para que ese familiar tuyo sane. Y si no sanara, si la voluntad de Dios fuera que esa persona no sanara, que no estoy de acuerdo, pero si así fuera. O sea, me refiero a que no estoy de acuerdo que Dios quiera que alguien viva enfermo. Pero Dios en su soberanía determina que esa persona no sane. Eso no te debe de robar la paz. He conocido testimonios, algunos en internet, algunos en persona, de gente que a pesar de estar enferma, es feliz. La sonrisa que a mí no se me olvida es la de Cristian. ¿Se acuerdan de Cristian? El niñito que estuvo hospitalizado desde que nació. Aquí, Christopher, perdón, gracias. Christopher. No se me olvida su sonrisa. El niño nada más tiene 20 centímetros de intestino. Y el niño es feliz. El niño no está afligido. Ay, es que me falta todo el intestino. El niño es feliz. Ahorita tiene 6 años, creo que sí. 6 o 7 años, no recuerdo. Y está yendo a la escuela, hermano. Y usted ve al niño y tiene una sonrisa increíble. ¿Qué es lo que hace que ese niño sea feliz? ¿La enfermedad, el problema en su cuerpo? No. Entonces, he conocido gente que no tiene dinero en la bolsa y es feliz. Entonces, solamente nosotros le damos valor a las cosas para que nos robe la paz. Entonces, ¿cómo vences el enojo? Teniendo paz. Si tú eres de los que explotan porque la leche se cayó, porque tu niño tiró la leche sobre la mesa y explotas por eso, y casi crucificas al niño porque tiró la leche, lo que tú no tienes es paz. El problema no es la leche que se tiró, ni si el niño la tiró o no. Lo que tú no tienes es paz en tu corazón. Y por eso cuando el niño tira la leche, es el pretexto para explotar. Alguna vez yo llegué a decirle a mi hijo David, no recuerdo si fue David o a Israel, en algún momento yo llegué a decirles, ya no sé qué hacer contigo, así, literal, esas palabras. Cuando la dije, hermano, salí de su cuarto, y salí de la habitación, y cuando salí sentí escalofrío. Porque pensé dentro de mí, si yo que soy su padre, no sé qué hacer con él, ¿quién va a saber? Y decidí no volver a usar esa frase nunca más con mis hijos. Pero he escuchado a muchos padres que dicen, es que te he dicho y te he hablado y ya no sé qué hacer contigo. Pues búsquele otra estrategia. Algo tiene que funcionar. Porque tienes que resolverlo, porque te fueron entregados a ti, porque tú eres responsable de ellos. ¿Sí está conmigo? Y no es regaño, hermano. No se vayan a enojar. Estamos hablando de que no se tiene que. No le dé valor a las cosas que no tienen valor. Al menos no más valor del que merece. Una cosa es lo que cuesta y otra cosa es lo que vale. ¿Sí me expliqué o no? Porque el vaso de leche te pudo haber costado, ¿qué? ¿10 pesos? Te pudo haber costado 10 pesos. Un vaso de leche, ¿cuánto cuesta el litro de leche? 18, 20 y el de la Conazupo 4, pero no sé cuánto vale el de la Conazupo, como 8 pesos. Pero bueno, ponga usted de 10 pesos a 20 pesos. Y el vaso de leche, pues, un cuarto de litro. Entonces, si el niño tira la leche, no es cuánto costó la leche, sino cuánto vale la leche. ¿Cuánto cuesta la leche? 10 pesos, 20 pesos. Ahora, ¿cuánto vale? ¿Vale más que la integridad y el bienestar del corazón de tu hijo? No, no lo vale. Entonces, enojarte porque se cayó un vaso de leche, no lo vale. Y estoy hablando de un vaso de leche, pero pudo haber sido cualquier cosa.
que ya rompió el celular. Bueno, ¿para qué se lo presta? ¿O para qué le compras uno? Es que rompiste el celular, chamaco. Ok, el celular vale 5,000, 6,000, 7,000 pesos. Cuesta 5,000 o 7,000 pesos. Eso cuesta o más. A lo mejor te costó el nuevo iPhone, te costó 23,000 pesos. Y te compraste tu nuevo iPhone. Y ya te lo rompieron. Eso es lo que costó. Pero ¿cuánto vale el corazón de tu hijo? ¿Vale esos 20,000 pesos? No lo creo. Entonces, para que te enojes menos, dale el valor correcto a las cosas. Es que me dijo. Sí. ¿Lo eres? Yo les he dicho a mis hijos, ¿lo eres? No, no lo sé. Entonces no te enojes. Porque a veces estás de humor y aguantas una broma. Sí, le haces la broma y y cuando no estás de humor, dale el valor correcto a las cosas. Solo es una broma. Solo eso. Las palabras tienen el valor que tú les das. Es que tienes cara de sapo. Me dijo cara de sapo. Se te pone la cara. Porque te enojas. Es que yo no tengo. Pues mírame en el espejo si tienes, ya te enojaste. ¿Sí me explico? Las palabras tienen el valor que tú les das. Y te enojas, hermano, por el valor que le das a las cosas. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, busque esa paz antes del momento del enojo. ¿Alguien sabe qué día se va a enojar? Yo me enojo los martes a las 7 de la noche. No, los martes no puedo porque tengo reunión aquí en la iglesia, entonces no puedo enojarme más. Entonces, el miércoles, como eso a las 8, me enojo. ¿Alguien sabe cuándo se va a enojar? No. Ayer le decía a este hombre que esta mujer le rayaba su carro, estaba destruyendo su carro. Yo le decía, ven, mira, acércate. Ya lo alejaba de la mujer. Y entonces la mujer vino desde donde estaba y le empezó a gritar de cosas aquí, de donde estábamos. Le digo, ¿te diste cuenta? Dice, sí. Si me alejo, ella va a venir a buscar para provocarme. Digo, si eres inteligente. Así es el enojo, hermano. Si te alejas del enojo, él va a venir a buscarte. Si tú dices, ya no me quiero enojar nunca más en la vida, ya no quiero ser un enojón, corajudo que anda con diarrea todo el tiempo por los corajes que hace. Ya no quiero eso, es incómodo andar con diarrea todo el tiempo. Si tú ya no quieres eso, hermano, ¿qué crees que va a ser el enojo? Va a agarrar sus maletas y se va a ir triste porque ya no le quieres hacer caso. El enojo te va a venir a buscar para provocar. Por eso tienes que estar en paz todo el tiempo, dándole el valor correcto a las cosas. Cuando alguien se va a pedir, hermano, yo me peleé mucho tiempo. Yo me agarré a trancazos en la calle. Yo peleaba, yo estaba en una bandita y nos peleábamos. Con mis compañeros en la escuela íbamos a jugar fútbol americano y nada más esperábamos que alguien nos tocara mal para voltear y agarrarnos otra vez. Y se armaban unas campales. Y yo me peleé muchos años, hermano, muchos años me peleé. ¿Y sabe qué descubrí? Hoy que tengo a Cristo en mi corazón. Lo que descubrí es que me peleaba por estupidez. Es que se le quedó viendo a mi novia. Se le quedó viendo a la novia de mi amigo. Y ahí nos agarramos a golpes y luego venían el amigo y decían, no, ya no es mi novia. Y entonces es novia del que golpeaste chico. Así de tontos somos cuando nos peleamos. Nos peleamos por estupidez. Nos peleamos por cosas que no tienen importancia. Y cuando tú te peleas con alguien, cuando te enojas con alguien y te peleas, te estás peleando sin razón. No hay razón para pelearte, nunca. Nunca hay una razón para pelearte. Una razón lo suficientemente válida delante de Dios como para que Dios diga, sí, vamos a pelear acá. Sí, dale,
quítale hasta de qué se va a morir. Aviéntale el sartén y pégale en la cabeza. Yo no he encontrado en la Biblia que Dios valide o apruebe el pleito de alguien contra otro. No he visto. Menos por enojo. Mucho menos. Así es que, hermano, algo que va a dividir tu casa es el qué. Y en 7 minutos le tengo que dar los otros 6. Así es que 1 por minuto. Otra causa más de lo que dividirá tu casa. El desacuerdo. Estar en desacuerdo, ¿cómo hace que las casas se dividen? Este domingo vamos a ir a la casa de mi mamá. No, este domingo nos toca con mi mamá. No, vamos con mi mamá. No, con mi mamá. Pues tú te vas con tu madre y yo voy con la mía. Bueno, después de la iglesia. El desacuerdo es causa de división en la casa. ¿Cómo se maneja el dinero? ¿Cómo se educan a los hijos? ¿A qué lugares se tiene que ir? Todo eso provocará un desacuerdo. Estar de acuerdo, dice Oseas capítulo 3, versículo 3. Dice Oseas capítulo 3, versículo 3. ¿Podrán dos caminar si no se pusieren de acuerdo? ¿Podrán caminar dos que no están de acuerdo? No. Vamos a caminar. Y yo quiero ir para allá donde están mis hijos. Y él quiere ir para allá. Y vamos a caminar. Llegará un momento en que estamos caminando juntos, hasta que llegue el momento de separarnos y tengamos que caminar hacia direcciones contrarias. Y lo único que logramos cuando no estamos de acuerdo es lastimarnos. Porque yo voy a jalar tan fuerte como pueda y él va a jalar tan fuerte como pueda. Y lo único que vamos a hacer es que alguien va a salir lastimado. Eso es lo que provoca el desacuerdo, que nos lastimemos. Y el daño no solamente es físico, el daño es emocional. Gracias. El daño es en la mente. Cuando discutimos, cuando no estamos de acuerdo en algo, nos jaloneamos hasta reventarnos. Y ya sea que yo logre convencer no, obligo a la otra persona a caminar conmigo, porque tengo más fuerza o mis argumentos son más fuertes. Es decir, yo logro convencerlo, logro obligarlo a caminar conmigo. ¿Cómo lo logro? Con mis palabras, con mis argumentos. No significa que la otra persona está de acuerdo. Va conmigo y vamos a ir para allá, pero su corazón está en contra. Y por eso cuando dices a tus hijos, hoy vamos a ir a ver a su abuelita, y tus hijos tienen una cita con alguien más y no quieren ir contigo, sí van contigo, pero el tiempo está ahí en la casa. O están con el celular. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo de estar ahí contigo. Yo lo noto en mis hijos. Yo cuando vamos a un lugar y de repente yo veo su cara de que ya no quieren estar aquí, yo le digo, endereza tu cara. Siéntate bien. Yo les llamo la atención. Estoy de acuerdo que no quieras estar aquí conmigo, pero ya estás. Y tienes que corregir. Ahora lo hago con mis hijos porque tengo autoridad sobre ellos, pero no lo hago con mi esposa. Yo no la llevo a mi esposa a un lugar donde ella no quiere estar. Nos ponemos de acuerdo. Oye, vamos a ir a tal lado. Yo no quiero ir. Ok, quédate, yo voy. Pero ya nos pusimos de acuerdo. Estar de acuerdo, otra vez. Mucha gente piensa que estar de acuerdo es pensar igual. No, hermano. Estar de acuerdo no es pensar igual. Porque estar de acuerdo no es como si yo me meto a su cabeza. Piensa igual que yo, piensa igual que yo. Piensa. Y ahora sí, ya me metí a su cabeza y entonces podemos ir juntos. Eso no es estar de acuerdo. Ni lo podríamos hacer. Estar de acuerdo es que los dos nos pusimos de acuerdo y él quiere ir para allá y yo quiero ir para allá. Entonces nos ponemos de acuerdo y decimos, ok,
Vamos primero de aquel lado y luego vamos para allá. Ah, no, pero urge ir de aquel lado. Es más importante, tenemos que ir primero. Ah, bueno, entonces nos ponemos de acuerdo y primero vamos para allá y después para allá. ¿Sí está conmigo? Sí. Entonces, el ponerse de acuerdo no es pensar igual. El ponerse de acuerdo es ceder. ¿Qué es ponerse de acuerdo? Ceder. ¿Qué es ceder? Otra vez. Yo no estoy de acuerdo con él. Entonces, como no estoy de acuerdo, yo le digo, ven para acá. Me dice, no quiero. Ven tú. Porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Ven, no. ¿Qué? Ven tú. Entonces, ¿qué es ponerse de acuerdo? Ponerme de acuerdo es llegar al punto donde quizás yo tenga que ceder o él tenga que ceder. Y el mejor punto de acuerdo es donde tenemos que ceder los dos. Otra vez, explico. Estar de acuerdo es o él tiene que ceder o yo tengo que ceder. Si yo cedo, si yo digo, ok, voy para allá, yo cedo, ya cedí, ya vine a donde él está. No porque estoy aquí, voy a estar diciendo, ya estoy aquí. A la próxima te toca ir para ti. Pues eso no es estar de acuerdo, no se llama chantaje. El chantaje no funciona en el acuerdo. Que le quede claro, chantajear no funciona en el acuerdo. ¿Está conmigo? Ok. Si yo me pongo de acuerdo con él, ok, yo accedo, ya estoy aquí contigo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer eso? Ok, vamos. Ya estoy de acuerdo con él y camino con él. Tampoco estar de acuerdo es, ok, ya voy. Estoy de acuerdo con él y entonces él tiene muchas cosas que hacer y yo soy un peso para él. Eso no es estar de acuerdo. ¿Sí está conmigo? Si él tiene muchas cosas que hacer, yo ya le dije que sí. Y le dije, sí, estoy contigo. Sí voy. ¿A dónde tienes que ir? Yo voy. Claro que sí, yo voy, espérame, yo voy. Ay, voy, aquí vengo. Eso no es estar de acuerdo. Eso no es estar de acuerdo. ¿Sí está conmigo? Porque no le estás ayudando. Tarde que temprano vas a dividir tu casa. Entonces, estar de acuerdo es, yo ya cedí, ese es el punto de ceder. Yo ya cedí, entonces no lo voy a chantajear, ni tampoco voy a hacer un peso para él. ¿Sí está conmigo? Entonces, ya estoy con él, ¿qué quieres? Ok, vamos, yo te ayudo. Además, te ayudo, ¿qué tienes que recoger? Ok, recojamos. O sea, ya estoy de acuerdo con él. Si él nunca en la vida, ya me puse de acuerdo con él, pero él nunca en la vida accede a venir conmigo, yo tampoco me voy a ofender. Si todo el tiempo yo soy el que tiene que ceder y estar de acuerdo con él y estar en la posición de con él, no es un asunto de reclamo. Ay, pero yo siempre te digo que sí a todo. Eso no funciona. Eso divide. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me está poniendo atención? Ok. Entonces, si yo me pongo de acuerdo con él y yo soy el que tiene que ceder, entonces yo seré de ayuda para él. Y lo mismo es del otro lado. Si él tiene que ceder, no va a ser, ni va a chantajear, ni va a ser un peso, ni va a ser un reclamo de toda la vida. ¿Sí está conmigo? Esos dos puntos son del acuerdo. Por eso el mejor acuerdo que puede haber, es cuando los dos cedemos. Y encontramos un punto intermedio en el que nos favorezca a los dos. Ese es el mejor punto de acuerdo. Cuando los dos cedemos. ¿Sí está conmigo? Ok, la Biblia dice, el Señor Jesús, gracias. El Señor Jesús dice, si dos de ustedes se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra y le pidieran al Padre respecto a eso, mi Padre lo hará desde los cielos. ¿Se da cuenta la importancia del acuerdo? Por eso Satanás nunca quiere que te pongas de acuerdo con tu familia. Hasta en la comida, hermano. ¿Qué comemos hoy? Hoy tienes dinero para invitar a comer. Dice, ¿qué quieren comer? Les invito a comer. Y por ahí sale pizza, otro hamburguesa, otro tacos de suadero, otro garnachas. Hermano, tengo la idea y la visión de abrir un negocio que tenga todo eso para familias disfuncionales.
Para las familias que nunca logran ponerse de acuerdo. Sería un negociazo, hermano. Porque no logran ponerse de acuerdo. Y entonces no falta que diga, bueno, ya, la vez pasada comimos pizza, que él quería pizza, ahora vamos a comer hamburguesas, que él quiere hamburguesas. Llegamos al lugar y el de la hamburguesa, ¿cómo está? Feliz de que se le concedió lo que él quería. ¿Y cómo están los otros? Ni le sabe la comida. Y luego al de la hamburguesa, no le sabe rica la hamburguesa por las jetotas de nosotros que están ahí comiendo con perros. Como vacas, ¿eh? Estar de acuerdo es ceder. ¿Sí está conmigo? Eso es estar de acuerdo. Estar de acuerdo no es pensar igual. Eso no es estar de acuerdo. Eso se llama lobotomía. Es un lavado de cerebro. Porque cada quien es un ser pensante, individual, con ideas, con carácter, con forma de ser distinta a los demás. Pero estar de acuerdo es que yo cedo para caminar juntos. Por eso dice Amós, capítulo 3, versículo 3, ¿pueden caminar dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Pueden caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Claro que no. Pero si nos ponemos de acuerdo, podemos caminar juntos. Por eso una de las estrategias que el diablo usa para dividir la casa es que estén en desacuerdo. Siempre. Y no falta que la mamá se levanta tempranito, hace el desayuno y los hijos serán todavía dormidos, hermano. Ay, yo no quería eso para desayunar. ¿Sabes cuándo le van a quedar ganas de volver a preparar el desayuno? Y le doy gracias a Dios porque mi esposa se esfuerza en hacernos de comer. Y que yo me acuerde, a menos que me equivoque y mi esposa le diga al contrario, si yo me equivoco, pero yo nunca le he reclamado a mi esposa por un platillo que ella prepara. Nunca. Y si le falta sal, si está dulce, si está quemado, si está insípido, si está crudo, nada, nunca. Es más, no me acuerdo de alguna vez que hayas hecho eso. Y uno puede decir, ay, pastor, eso es mojigatería, porque usted deja que le den lo que le den. No es cierto. Se llama amor. Y para mí es más importante comer lo que mi esposa preparó. Claro que si mi esposa misma lo prueba y dice, oye, eso ya se echó a perder, ella misma no me lo da. Pero ese amor que yo tengo por ella impide que yo le reclame algo de lo que ella cocina. Porque yo he cocinado también. Yo he cocinado para mis hijos. Hace poco, ¿cuándo fue? Cociné. No me acuerdo, pero cociné. Y cuando cociné, hay frijoladas. Un sábado hice enfrijolada. Hermano, hice unas enfrijoladas. ¿Qué le platico yo? No era la tortilla con frijol nada más. Era un megaplatote de comida. Eran las enfrijoladas, tenía pollo deshebrado, tenía verdura cocida, tocino, hombre, era un plato, hermano, que ya se me tocó que comer. Pero, ¿sabe? Me costó un trabajar servirlo, ponerlo a la mesa, que yo sé que si mi esposa prepara una comida, su trabajo le costó. Como para que yo venga y diga, eso no me gusta. ¿Sabe qué le diría yo a mis hijos? Si me dicen, es que eso que preparaste no me gusta, les doy una patada y les doy un pedazo de lechuga. Eso no lo hice yo. Eso no lo hice yo. Porque tiene su trabajo, hermano. Ahora, ¿qué mejor sería? Mi esposa siempre nos dice, ¿qué quieren comer? Y somos bien variantes en la comida. Todos comemos, nos tenemos gustos distintos. Yo me como lo que sea. Josué también se come lo que sea. David se come lo que sea. Israel no se come lo que sea. Pero si algo nos ponen en la mesa, no lo comemos todos. También Israel se lo come. Pero hemos aprendido, hermano, hasta ponernos de acuerdo. Mi esposa ya sabe. Ahora que Israel ya está comiendo de todo, nos asusta. Porque antes el plato mi esposa se hacía carne con chile, nos lo dividíamos en 4. Y digo, nos toca más. Ahora que ya come él, tenemos que dividir en 5.
nos toca de amén. Entonces ya no nos está gustando que coma de todo. Queremos el Israel de antes. Lo extrañamos. Que coma. Antes lo teníamos contento con un plato de arroz, hermanos. Solo le dábamos arroz y se quedaba contento ya. Aunque hubiera carne ahí, lo que fuera, él solo comía arroz. Parecía chino. Solo arroz. Ahora ya no, hermano, hay que echarle más cosas al plato. Ya no se conforma con el arroz. Pero nos hace como familia, esa diversidad que tenemos como familia, nos hace sólidos. Pero hemos aprendido a ponernos de acuerdo. ¿Tenemos diferencias? Sí, tenemos diferencias. Pero cuando logramos ponernos de acuerdo para ir a algún lugar, para salir, para ir a comer a algún lado, hermano, cuando regresamos yo me doy cuenta y la familia regresa fuerte. No porque nos fuimos a comer a un lugar, no porque gastamos dinero, sino porque logramos ponernos de acuerdo. Y entonces me doy cuenta cuando regresamos de haber puesto de acuerdo para hacer algo, incluso cuando nos ponemos de acuerdo para hacer el quehacer en la casa, y nos ponemos de acuerdo, hermano, cuando terminamos cansados todos, pero nos sentamos a la mesa a comer o a ver una película y la pasamos re bien. Los momentos más sólidos de nuestra familia es cuando logramos ponernos de acuerdo. Observe a su familia y dése cuenta que los mejores momentos para su familia son cuando logran ponerse de acuerdo. La historia más clara acerca de ponerse de acuerdo está en Génesis, cuando la humanidad se puso de acuerdo para construir la Torre de Babel. Y cuando ellos estaban puestos de acuerdo, estaban construyendo la Torre de Babel. Ahora, la construcción de la Torre de Babel no era por un bien, era por un mal. Nimrod quería enfrentar a Dios cara a cara. Ese era el propósito de construir la torre. Enfrentar a Dios, desafiar a Dios. Y entonces por eso Dios puso una división de idiomas. Y entonces ellos ya no pudieron ponerse de acuerdo, porque ya no se entendían. Y algo que pasa en la familia es que no logramos ponernos de acuerdo porque hablamos diferentes idiomas. Y el peor idioma que usted puede hablar es el yoyesco. ¿No lo conocían? Yo quiero, yo deseo, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo primero, yo fui, yo vine, yo hice, yo. Ese yo es el idioma más perturbador en la familia. Porque en la familia el yo no funciona. Hoy la sociedad, la psicología, están hablando de la individualidad, de las personas, que tengan su individualidad, que sean personas independientes. Sí, ok, sí. Yo estoy de acuerdo que cada quien tiene que pensar por sí mismo, pero en la familia no funciona el yo. De hecho, yo en mi casa ya no quiero que tengan yoyos. Lo saqué. El yo no ayuda a tu familia, el yo destruye. Porque el acuerdo no se construye con el yo, se construye con el nosotros. ¿Amén? Ok. Te vamos a parar ahí, que ya se me acabó el tiempo. Me faltaron 4. Entonces, ¿cómo vencemos el enojo? Con paz. ¿Cómo vencemos el desacuerdo? Con acuerdo. Y ya le expliqué cómo funciona la forma. Amén. Si me sigo, me voy a echar otra hora, hermano. No nos va a alcanzar el tiempo. Mejor le vamos a parar ahí. 1 hora para 2 más. Y nos van a quedar pendientes otros 2. Así es que mejor le damos para la otra semana. ¿Está de acuerdo? Pónganse de pie. Vamos a orar. Si el diablo está logrando dividir tu casa, sea inteligente. Sea inteligente y no deje que el diablo divida tu casa. Porque si no, al rato, ¿dónde vas a invitar al Señor? Cuando tú le quieras decir al Señor, ven a mi casa, y Él va a decir, ¿a cuál? ¿En dónde? ¿Cuántos quieren al Señor Jesús en su casa? Yo quiero al Señor Jesús en mi casa. Yo no quiero tener una casa dividida. Yo quiero vivir de acuerdo y en paz con mi esposa.
Yo quiero vivir de acuerdo y en paz con mis hijos. Aunque algunas de las reglas que yo pongo en casa como padre, o mi esposa pone en casa como madre, o los dos ponemos juntos, algunas de las reglas a mis hijos no les parecen. Yo doy gracias a Dios porque ellos han aprendido a ponerse de acuerdo con nosotros. Y la siguen, aunque no quieran. Y eso les ha bendecido a ellos. Hermano, enseña a sus hijos a estar de acuerdo con usted. A lo mejor no es lo que ellos quieren. A lo mejor usted tenga que ceder un poco, o ellos tengan que ceder mucho. No importa, pero logren caminar de acuerdo. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el Señor Jesús nos da, la Biblia dice, el Señor Jesús hablando de Él mismo, dice que Él es el príncipe de paz. Por eso necesitamos al Señor Jesús en casa, para que usted tenga paz y el enojo se vaya. ¿Vale que se vale que usted se enoje? Sí, pero no peque. Aírese, pero no peque. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a dejar pendiente las otras cuatro estrategias que el diablo usa para dividir tu casa. ¿Le sirvió lo que aprendió hoy? Yo espero que sí. Ahora no lo echen en saco roto, pónganlo en práctica. Si hoy nada más se lleva 2 estrategias que el diablo usa, es porque son suficientes para digerir y para poner en práctica. Ya no se enoje. Además que le va a dar diarrea. Y se va a poner feo. Como sapo, con cara de sapo. Entonces ya no se enoje. Y póngase de acuerdo. Ceda un poco. No busque ganar siempre. Ceda un poco. Porque es la mejor forma de ponerse de acuerdo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te agradezco, Señor, por tu iglesia y por la enseñanza que nos has dado hoy. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu Espíritu Santo quien nos dé la fuerza, la convicción, la certeza de qué es lo